¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Aldo Hermenegildo y esto es una edición más de No hay cama para tanta gente por la señal de Barrio TV. El día de hoy empezamos un poco menos eufóricos, ya que nuestro técnico Elliot nos ha recomendado que no reventemos los micrófonos al aire. Así que vamos a respetar a nuestro público. Aunque Pilar Macetti, la ministra de Salud, y el señor Waldo Mendoza no se han puesto de acuerdo acerca de lo que estamos viviendo es una segunda ola o un rebrote, el problema central no es de carácter semántico, sino más bien de carácter y de necesidad urgente. Pues al margen de estas disquisiciones filológicas, lo real es que los muertos y los contagiados por COVID siguen aumentando. Y han aumentado o se han duplicado en relación con la semana pasada. Y hace ya varios días que vienen pasando las centenas en las cifras que nos proporciona la sala situacional del COVID-19 del MINSA. Las razones, bueno, la mayoría de los médicos que opinan de manera políticamente correcta sostienen que tiene mucho que ver, como también lo sostiene el discurso oficial, que eso se debe a las fiestas navideñas. Pero nadie dice nada, o muy pocos, acerca de lo que las marchas juveniles que derrocaron al señor Merino y pusieron al señor Sagasti produjeron también con respecto a la pandemia. A no ser que le creamos a Elmer Huerta de que las marchas no contagian. Uno se contagia en la casa, se contagia en el mercado, pero en una aglomeración donde la gente está tirando petardos, uno ahí no se contagia. Eso es definitivo. Y lo cierto es que tenemos a esta primera ministra, la señora Bermúdez, que el día de ayer, cuando se le preguntó acerca de si existía la posibilidad de regresar a un confinamiento, lo que hizo fue simplemente torear a los periodistas al decir que están evaluando y que en todo caso de presentarse condiciones urgentes, no sabemos que si la situación actual no es urgente en realidad, ¿cuándo lo va a hacer? Van a convocar un Consejo de Estado y recién ahí se van a dar cuenta de lo que van a hacer. Porque en términos reales, y aquí Aquí hay una pregunta central, ¿no es cierto? Hay ya voces que dicen que las elecciones deben suspenderse, porque aparentemente el pico más alto de este nuevo crecimiento, de esta nueva pendiente que no termina de estancarse, llegaría justamente o coincidiría con parte de la semana en la que se producen las elecciones, específicamente con la fecha de las elecciones. Entonces, esto en realidad uno no sabe en realidad qué opinar o qué decisión tomar. ¿Se postergan o no se postergan las elecciones? Por un lado, es cierto que es real que no existe de parte del gobierno medidas concretas y específicas que garanticen una tranquilidad y un sosiego para asistir a votar, ni tampoco las condiciones sanitarias. Las vacunas que se anunciaron para este mes de enero no terminan de llegar y no parece que van a llegar en enero. Entonces hay un video circulando en redes que tal vez ustedes han visto, pero que es importante compartir, de nuestro amigo Marco Loret de Mola, que se volvió muy popular por hacer estos cálculos desde su canal de YouTube llamado MapLab. A ver si lo ponemos brevemente para escuchar lo que él tiene que decirnos acerca de la cifra de los contagios, ¿no?, y los fallecidos. ¿Está en riesgo que votemos el 11 de abril de 2021? ¿Que hagamos uso de nuestro derecho a elegir? La respuesta es sí. Esta data es al 18 de enero. Hemos hecho un cuadro con el comportamiento del COVID en nuestro país. Los pacientes hospitalizados, los pacientes de UCI, la positividad, los fallecidos, han mantenido un comportamiento bastante similar cada uno. Los hemos agrupado y este es el resultado. Todo este periodo fue de crecimiento, ¿no?
De la semana 1 a la 23, todos los números al alza. Luego de la semana 23, todos empezaron a bajar. Hasta la semana 39, es decir, que pasó un periodo de 16 semanas. En la semana 39 fue cuando los números han vuelto a subir nuevamente. Actualmente estamos aquí, en la semana 44. De la semana 39 a la semana 44 han pasado 5 semanas. Por eso que, asumiendo que el desarrollo del virus sea muy similar a la primera vez, significaría que estaríamos en crecimiento 23 semanas, como pasó la primera vez, de las cuales ya pasaron 5, es decir que faltarían 18. ¿Qué significa este punto rojo? Es la fecha de las elecciones, a cada 12 semanas. Y miren, en mero crecimiento, que no se den las elecciones, la fecha que se ha determinado que se van a hacer las elecciones, no puede ser una posibilidad. Es muy importante que el gobierno ya ponga en agenda este escenario para ver qué medidas se van a tomar. Y Dios no quiera nos den la sorpresa de que se tienen que aplazar las elecciones. No es un tema político, es un tema de derecho. Yo quiero votar el día que se tiene que votar, ni un día después. Y me pronuncio como ciudadano, como persona que paga. Pues en realidad es real. Los contagios están aumentando a mayor velocidad y estamos volviendo a los niveles de abril y mayo del año pasado. Y lo más terrible es que no hemos aprendido nada, porque se prometieron, por ejemplo, durante el gobierno del señor Vizcarra y específicamente durante la gestión del señor Zamora, que se iban a llegar a 3.000 camas UCI. Con la justa creo no hemos llegado ni a las 1.800. Entonces, sobre otros escenarios y otros aspectos no se ha escarmentado nada, y da la impresión de que este gobierno, por querer demostrar que está haciendo algo, ha tomado esta medida bastante controversial de reducir el horario de circulación de las personas y de los negocios a las 9 de la noche. Una diferencia de 2 horas, no sé qué tanto puede contribuir a la reducción del nivel de contagio, la interacción social, y por otro lado más bien lo que pueda generar es el efecto contrario. Lo que muchos opinan es que al reducirse los horarios, por ejemplo para las compras, los mercados se comienzan a aglomerar. Y si los días domingos hay menos movilidad, la gente comienza a aglomerarse los días sábados. O sea, este tipo de medidas no han dado resultado y el gobierno las ha empleado como quien dice, bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Y porque la verdad es que, ¿qué cambio podíamos esperar si uno se da cuenta de que el gobierno de Vizcarra, en cuanto a la gestión sanitaria y la gestión económica, ha sido calificada como la peor del mundo por diversos medios internacionales de toda clase y de toda ideología? Hay una coincidencia general por las cifras, por los datos, por los resultados. ¿Y quién era la ministra última del señor Vizcarra? La señora Macetti, que continúa siendo la ministra actual, que tampoco tiene una idea muy clara de cuándo van a llegar las vacunas. Entonces, que es supuestamente la solución para, por lo menos, se iba a garantizar que se iban a vacunar a los miembros de mesa, a las personas que iban a estar a cargo del propio proceso electoral, y ahora no se garantizan estas condiciones, y entonces todo esto es una incertidumbre. Y uno se pregunta, pues, para esto marcharon los jóvenes, para esta clase de gobierno que tenemos, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué pasa con las pruebas moleculares, con detectar a la gente? No basta con encerrarla, no sabemos quién contagia a quién. Pero si por un lado vivimos este drama que ya comienza a generar preocupación, ¿y por qué no se da el confinamiento? Efectivamente, hay mucha gente que en estos momentos no sabemos. En una entrevista que hicimos a Rafael Hidalgo, él nos dijo que habían 3 millones de personas que no se sabe de a dónde comen o cómo, de qué viven, porque no reciben ninguna clase de apoyo y han perdido toda clase de ingresos. Entonces ese número podría aumentar, porque hay gente que tiene un capital mínimo, que trabaja y vive al día, y esas personas definitivamente con un nuevo confinamiento definitivamente van a pasar ese nivel de la indigencia total, ya ni siquiera de la extrema pobreza, de la indigencia. Entonces, como no se tiene una idea muy clara y no se ha hecho un recambio en el equipo ministerial, ni siquiera en la cabeza que conduce la gestión sanitaria, ¿qué se puede esperar? Nosotros, por otro lado, hay este drama, como lo decíamos, y sin embargo en Palacio de Gobierno se vive otra realidad. Se vive la realidad de
de la, ¿cómo se llama? De las sociedades llamadas cortesanas, ¿no? Donde se brindaba con el vino y la butifarra, porque ahora resulta que hay un reportaje de esta revista virtual Sucesos, que hay que reconocerle eso, no como en un programa ahí de Beto Ortiz, que dio la noticia efectivamente, pero no mencionó a quién había hecho la investigación, que es la revista Sucesos. Entonces, Sucesos ha publicado, ¿no?, un reportaje en la que habla de los gastos que se hicieron solo en diciembre en materia de lo que es todo lo que tiene que ver con el despacho ministerial y todos los gastos de Palacio. Parece haber una cierta propensión de los gobernantes de turno o bien a remodelar siempre Palacio de Gobierno o a tener este tipo de gastos, porque yo recuerdo que también que Martín Vizcarra salió una nota periodística, una investigación, no sé si era de Ojo Público, de Convoca, en la que se mencionaba que el señor invertía en carne de primera, en bife. Nadie está hablando que se coma mal, pero compraban en cantidades industriales, como quien no iba a salir todo un año, y con unas cuentas que uno nunca sabe cómo se hace ahí, o se ejerce la fiscalización de la Contraloría General de la República. Entonces, ahora estamos con este asunto de que el señor ha gastado la frívola suma de 31.000 soles en tortas y cupcakes, ¿no?, que es el nombre, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en la pantalla se ven las órdenes de servicio en las que el señor no solamente también dispone de la compra de zapatos, la compra de televisores, aparte de la compra de un pequeño staff de comunicadores, que todo el mundo habla de que tanta falta les hace, porque cada vez que salen a hablar o a declarar, siempre tiene que haber alguien que los traduzca, necesitan un ventríloco, alguien que nos descifre qué cosa es lo que han querido decir. Y este tipo de gastos se emplean en plena pandemia, cuando la gente no tiene plata, cuando hay una huelga del personal de salud, no solo los médicos y las enfermeras, sino el personal administrativo y otros anexos, cuando la gente está pidiendo que se cumpla simplemente con lo que se prometió, cuando además no se le quiere pagar al personal que tantos años trabajó en la ONP. ¿Qué sucede? Ahora resulta que en Palacio de Gobierno uno se despacha a sus anchas comiendo pastelitos con forma de arbolitos. Qué buena, ¿no? Qué buena que es la vida, qué bon vivant. Así se vive bien. Ok, correcto. A eso se destinan los impuestos del pueblo. Y este es el gobierno morado, el gobierno por el que muchos salieron a marchar. Bueno, pues que nos aproveche, ¿verdad? A costa y a costillas de la pobreza ajena, del insulto a la dignidad humana. Eso es, señores, no se muevan. Ya volvemos en la segunda parte con un breve comentario a propósito de la presentación de la señora K en Cuarto Poder el domingo. Una breve pausa y ya regresamos.